Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unas piruletas de caramelo para tus pasteles. Las piruletas de caramelo son ideales para decorar los pasteles. Así que hoy te voy a enseñar a realizar tus piruletas de caramelo decoradas con sprinkles y de esta forma tendrás rápidamente unas piruletas listas y solucionarás este decorado para ese pastel. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Para hacer tus piruletas puedes utilizar moldes de piruletas que tienen diferentes formas y también las hay redonditas. Puedes utilizar moldes de silicona para cupcakes y también puedes utilizar tan simplemente como un tapete de silicona. Así que vamos con la receta. Chupetas o piruletas de caramelo para tus pasteles y para mesas dulces. La receta escrita, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Para que estas piruletas sean más cristalinas, le estoy incorporando ácido tartárico, que es un polvito que debes diluir en la misma proporción del polvo y de agua caliente, y en unos minutos ya lo tendrás listo. Esta preparación te puede durar muchísimas semanas. Ahora, lo otro que puedes hacer es utilizar un chorrito de limón si no posees el ácido tartárico. Para realizar tus piruletas te recomiendo utilizar una cocina de inducción. De esta forma el calor de la olla será completamente parejo. Si la haces en una cocina de gas tendrá más calor en el borde y tenderá a ponerse dorado el caramelo en esa zona. Así que preferiblemente utiliza una cocina de inducción. En una olla colocamos el azúcar. Incorpora el agua y mézclala con el azúcar. Y cocinamos a fuego medio alto. Antes de hervir, debemos retirar toda esta espuma que se va formando en la parte superior, que no es otra cosa que la impureza del azúcar. Así, nuestras piruletas quedarán más cristalinas. Cuando comience a hervir, es el momento de incorporar la glucosa. El termómetro nos permite que tengamos el control total de la temperatura. Debemos llegar a los 150 grados centígrados. Para evitar que nuestra olla se cristalice el caramelo en todo su borde, vamos a tener un pincel de silicona y un poquito de agua fría. Y colocando un poquito de agua en esa parte del borde, evitaremos que se cristalice y así mantendremos nuestro caramelo a raya. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Debes ser paciente ya que el caramelo tarda un tiempo en cocinarse. Es importante de quitarlo del fuego antes de que llegue a los 150, alrededor de los 146, porque aunque lo apartes del fuego, la olla sigue caliente y la temperatura sigue subiendo. Así que inmediatamente lo metemos dentro de un bol con agua y verás como la temperatura al llegar a 150 vuelve a bajar. Una vez se pare la cocción, lo retiramos del agua. Ahora podemos incorporarle el ácido tartárico. Para la cantidad indicada de 4 a 6 gotitas será más que suficiente. Debemos esperar que nuestro caramelo baje a 120 grados centígrados antes de colocarle el color o la esencia. La esencia que utilizo para las piruletas es esencia con base de aceite, muy importante. Y lo otro importante es que cuando la coloques te alejes, ya que va a desprender un montón de vapores. Toma en cuenta también que estos saborizantes sean transparentes para que no influyan el color de las piruletas. Perfora con mucho cuidado tu molde para disponer así del agujero donde colocar el palito. Puedes usar los moldes de silicona de tu preferencia, solo debemos separarlos para así colocar los palitos más fácilmente. Bastará con verter un poco de caramelo en el centro y dejar expandir hasta cubrir el palito en su totalidad. Si utilizas el tapete de silicona, coloca una cantidad de caramelo del tamaño de tu piruleta e inmediatamente el palito. Las podemos decorar con sprinkles. La característica del sprinkle es que no se va a derretir con el calor del caramelo, así que podemos colocarle todos los diseños de sprinkle que consigamos en el mercado. También te puedes valer de figuritas de azúcar que son ideales y muy prácticas, ya que lo hay en todo tipo de temática, y así tener rápidamente una decoración muy bonita. No demores mucho tiempo en colocar los sprinkles, ya que necesitamos que el caramelo aún esté caliente para que queden adheridos. Los colorantes que son ideales para el caramelo son o los ideados para caramelo
o también puedes utilizar colorantes comestibles para aerógrafo. Para colorearlas puedes utilizar colorante alimenticio en polvo diluido en agua. Y también puedes utilizar colorante para aerógrafo, que tiene una gama muy grande de colores y queda de una transparencia muy bonita. Si utilizas colorante blanco, el caramelo pierde su transparencia y da como resultado otro estilo de piruletas también muy bonitas. Luego la debemos dejar enfriar durante unos 20 minutos hasta que estén completamente duras. Pasado el tiempo ya podemos desmoldar nuestras piruletas. Al ser el molde de silicona es muy fácil de hacer. Una vez listas nuestras piruletas, las puedes aplicar en cualquier pastel, ya sea que tenga una figura modelada o simplemente que las piruletas sean la decoración. Estas piruletas se mantienen perfectas durante alrededor de un mes, pero esto puede variar dependiendo de las condiciones ambientales. Es que si en tu ciudad la humedad supera el 60%, tus piruletas tenderán a ponerse opacas. Deberás colocarle inmediatamente una bolsita de celofán para que así no cambie su textura. La otra cosa muy importante es el calor. Cuando hace muchísimo calor, por supuesto que la piruleta se derretirá. Así que colocarle igualmente una bolsita de celofán y así la mantendrás muy bien dentro de ella. Ahora, si tienes menos de 23 grados centígrados y una humedad inferior a los 60%, entonces tus piruletas pueden estar perfectas durante más de una semana, inclusive durante meses. Espero disfrutes de estas piruletas tanto como yo y las realices durante todo el año, que te servirán para tus mesas dulces, tus pasteles y también para regalar. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así, recuerda darle un me gusta y comparte con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra bioreceta. ¡Chao!